en mi tiempo, la carrera de comunicaciones la estudiaban las chicas que estaban esperando casarse con el novio. Entonces le decían la carrera MMC, mientras me caso. Y es que esta anécdota la digo mucho porque en México sí se entiende. Es la carrera del MMC, mientras me caso. Y aguantando el tiempo. Ajá, porque tenían el novio y en México no te ibas de tu casa hasta que te casaras. Y entonces estudiabas una carrera, obviamente si tenías dinero, estudiabas una carrera por mientritas. Y la verdad es que es cierto, muchas compañeras mías pues realmente estudiaron la carrera y nunca ejercieron. Pero tú no. Que no tiene nada de malo. No fue tu caso. Simplemente no fue mi caso. Entonces tomé la decisión de estudiar comunicaciones porque yo quería ser periodista. O sea, yo quería ser como tú y pararme en un desk y dar las noticias o reportar noticias. Y me acuerdo mucho de Reporting for CNN, Stephanie Jimenez. Mis papás, en especial mi papá siempre me apoyó, me dijo, tú estudia lo que tú quieras. Dice, y él era el médico, dice, mientras seas la mejor en lo que tú estudies, eso es lo más importante. O mientras des lo mejor de ti, es lo que debes de estudiar. Y siempre me apoyo. Mi mamá me dio carrilla al principio porque dijo, a ver en qué terminas, los trabajos, tú sabes, trabajar para Televisa, es a quien conoces, o si estás muy bonita. Y yo nunca me jacté de ser una mujer muy bella, entonces no estaba en la televisión por bonita, ¿me entiendes? Entonces, pues estudié la carrera, dije, yo me voy a preparar. Y mientras yo estaba estudiando la carrera, fue cuando se me dio la oportunidad de hacer radio. Se escuchó por ahí que había un casting y yo iba a ir a una entrevista de ese canal de radio, Canal 58, y cuando llegué me dijeron, ay, pásale al casting. Y yo pues nunca había hecho un casting, no tenía idea. Y bueno, ese fue el casting que me dio mi primera oportunidad en radio. Me hicieron la vida de cuadritos en Super Estéreo, cuadritos en el sentido de que fueron muy duros porque pues yo era novata. Pero me enseñaron mucho, me hacían que me grabara en una grabadorcita y que me escuchara. A descubrir tu voz. A descubrir mi voz y me enseñaron. Realmente fue mi escuela Super Estéreo en Guadalajara. Pero yo tenía 2 años en la carrera, o sea, ya estaba trabajando, ganaba, no sé, como $300 al mes, un rollo así bien escueto, pero yo ya estaba en la radio. Bueno, los horarios eran de 2 horas por día o algo así. Y empecé a hacer radio, nunca pensé que me fuera a gustar radio y entonces ahí es donde aprendí mucho de la música, de los artistas y la radio fue la que me trajo a Estados Unidos. ¿Y cómo era que saludabas? ¿Les habla Stephanie Jimenez? Sí, porque en realidad en México todos utilizamos nuestros nombres. Sí. Los apodos realmente se usan aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces, estás escuchando Super Estéreo 107.3, soy Stephanie Jimenez, te acompaño sí, ¿no? Pero así la voz toda procesada, ¿no? Porque antes era más formal la voz, ¿no? Exacto, todo un poco más modulado sí, y demás. Y pues bueno, la radio fue la que te digo que me trajo a Estados Unidos, en Fresno, California, y de verdad sí fue un shock cultural también. Me ofrecen trabajo en radio, pero yo picaba piedra en televisión. Yo hice mis prácticas profesionales 3 años en Televisa Guadalajara y aprendí mucho, pero la tele como que no se me daba, como que pues todo era detrás de cámara, nadie me pelaba, no dije, no, pues yo creo que por aquí no es. Entonces dije, bueno, le voy a dar por el lado de la radio. Mandé mi demo, estando en Guadalajara, me dijeron, oye, necesitan nuevas voces en una estación en Estados Unidos, ¿por qué no lo mandas? Y yo dije, ¿qué es un demo? No tenía, o sea, te vas aprendiendo. Mando mi demo antes de graduarme, te estoy hablando de unos meses antes de graduarme, y mando el demo y parece que les gustó la voz. La compañía se llamaba Infinity Broadcasting, que era lo que hoy es CBS Radio. Pero en español ibas a trabajar. Sí, pero la compañía era americana. Ajá. Y tenían las únicas 3 estaciones en español que las tenían en Fresno, California. Entonces me hablaron inmediatamente y me dijeron, oye, ¿te interesa? Tu sueldo inicial son $30,000. Y yo dije, claro, sí, por supuesto. ¡Wow! Una fortuna. Así es, $30,000. Me Esto acuerdo fue en el 2001. Sí, mi papá investigó
con cuánto viviría yo en Fresno. Mi papá todavía vivía, tenía una amiga en Fresno, bueno, total, y que hicimos todo. Yo me vengo a vivir a Fresno sola, mis papás me dejaron a vivir en sofás mientras encontraba un apartamento y demás, pero bendito Dios, o sea, yo llegué con chamba. Entonces, pues ahí realmente empezó mi carrera en Estados Unidos, en los medios de comunicación. ¿Y los papeles? Mi papá es americano. O sea que eso lo tenías resuelto. La verdad que... Hablabas inglés, tenías residencia en Estados Unidos, sí, permanente, sí, tenías trabajo y $30,000 al año. O sea, fue un buen comienzo. Así es. Y tenía, en ese momento, cuando me vine a Fresno, tenía 20 años. No tenía los 21. Ya eran 20. Ya eran 20. Y sí fue duro, pero... Y también fue duro porque llegué a una ciudad muy mexicana, muy hispana, muy distinta a la ciudad a la que yo venía. Entonces, en vez de yo presentar a Paulina Rubio y Jessica Simpson en mi estación de radio en Guadalajara, venía a presentar a Marisela, Leo Dan y Maná, por ejemplo. O sea, la música y los gustos eran muy diferentes. Entonces, Fresno a mí me ayudó mucho para conocer al público hispano en Estados Unidos, que también eso es bien importante. Lo tienes que conocer y te tienes que adaptar. Y esa yo creo que es la clave de mucha gente, que yo tuve la fortuna y la bendición de tener la oportunidad de estar aquí. Pero también creo que fui una persona que me supe adaptar. Y yo creo que tú te has dado cuenta que hay mucha gente en radio y en televisión que vienen de México y vienen y pueden ser personalidades muy grandes, muy queridas y todo, pero vienen a Estados Unidos y no conocen el mercado, no conocen quiénes nos escuchan o quiénes nos ven. Entonces son cosas que fui aprendiendo y poco a poquito. De ahí me fui a San Diego y de San Diego me fui a Los Ángeles, y también adaptarte porque radio es muy competitiva y también cambian mucho los formatos. Y entonces yo empecé mi carrera en pop y después me tuve que hacer del recuerdo y después de repente terminé siendo regional mexicano, que a lo mejor no era lo que yo siempre soñé, pero me enseñó tantas cosas y me hizo realmente el género regional mexicano, es donde me di a conocer e incluso donde empecé a hacer televisión. Bueno, y realmente que te convertiste en la chica más famosa con más rating de la radio en un mercado tan competitivo como es California, Los Ángeles. ¿Y quién te dio el nombre de Chiqui Baby? ¿Cómo pasas de ser Stephanie Gimonidis a Chiqui Baby? En Fresno, desde mi primer trabajo, porque en el demo que yo hice, yo en una como que cuando tú empiezas en tu carrera empiezas a decir palabras o palabras que te identifican. Entonces, en el demo a mí se me ocurrió ponerle Chiqui Baby, ¿no? Hey, Chiqui Baby, ¿no? Y entonces en el demo, la persona que me lo produjo le dejó mucho el Chiqui Baby, Chiqui Baby, Chiqui Baby, Chiqui Baby, Chiqui Baby. Y entonces, cuando mostraron ese demo, dice, ¿y ella es la Chiqui Baby entonces? Entonces fue como por casualidad. Entonces me dijeron, oye, pues necesitas un apodo porque aquí pues no puede ser Stephanie Gimonidis. E incluso en alguna estación de radio aquí estando en Univisión me dijeron que no querían usar el Chiqui Baby, pero tampoco querían usar el Stephanie Gimonidis porque era muy sofisticado. Entonces que si me podían cambiar el nombre. Y le dije, no, ¿cómo vas a cambiar el nombre? Era Chiqui Baby. Sí. En Estados Unidos, en televisión, en radio, en todo lo que hagas. Entonces yo siempre me he presentado como mi nombre, Stephanie Gimonidis Chiqui Baby. Pero la gente se queda con el Chiqui Baby. E incluso hay lugares donde yo llego y me presento como Stephanie Gimonidis y no tienen ni idea quién soy. Ahora estoy tratando de, señores, mucho gusto, soy Stephanie Gimonidis. Porque digo, ¿cuánto me va a durar el Chiqui Baby, no? Creo que hay que evolucionar, pero...